Muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Si usted no me conoce, me gustaría presentarme. Mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en la iglesia de Emanuel. Si nos estás visitando por primera vez, quiero darte la bienvenida y agradecerte realmente que estés, nos dé la oportunidad pues de recibirte y conocerte también. Al resto de la familia, gracias también por reunirse una vez más juntos para cantar la palabra y ahora para estudiarla y crecer en ella. Qué bendición, de verdad que en muchos lugares no se tiene la libertad de poder reunirse en libertad para adorar, pero aquí sí lo tenemos por gracia, así que no damos por sentado que es un regalo de Dios que podamos estar juntos para conocer al Señor más. Amén. Vamos a continuar nuestra serie sobre el gozo de vivir en Cristo. Entonces voy a pedirles, vamos a abrir el 4º capítulo, es el último capítulo de la carta a los Filipenses. Este es el capítulo que tiene una de las verdades más preciosas que hay en toda la Biblia, pero también están los versículos que más se malusan más de la Biblia. Así que vamos a gozarnos en ellas, no vamos a tomarnos varias semanas para cubrir el capítulo. Vamos a ir lento pero preciso, y es algo precioso el poder disfrutar cada una de esas ideas y buscar pedirle al Señor las apliquemos en nuestras vidas. Capítulo 4, y voy a leer la primera sección, aunque hoy vamos a estudiar los primeros 3 versículos de la primera sección solamente, pero quiero que puedan leer toda la sección para entender las ideas que siguen después de los primeros 3 versículos. ¿Están allí? Muy bien. Dice así: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia, ruego a Síntique, que vivan en armonía en el Señor. En verdad, tú, fiel compañero, también te ruego a ti que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, más bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, entonces, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y guardará sus mentes en Cristo Jesús. Esta es la palabra del Señor. Vamos a pedirle al Padre que nos guíe para crecer en ella. Señor, gracias por esta tarde, Señor, por el día tal y como es, por la semana, por nuestras vidas. Precioso Padre. Señor, hoy vamos a leer, vamos a estudiar, Señor, los primeros 3 versículos. Necesitamos tu ayuda. Padre, ayúdanos a poder observar el texto, a poder interpretar el texto y a poder aplicarlo. Ayúdanos a entender las verdades que están allí, a confirmarlas, que no son algo que yo les traigo, pero algo que tú has dejado inscrito varios miles de años atrás para conocerte más, para crecer en ti. Permítenos entender tu propósito para estas ideas. Permítenos verlas relevantes en nuestras vidas. Permítenos aplicarlas, Señor, empezar a practicarlas y hacerlas nuestras. Con el propósito, Señor, que podamos mostrar más a Cristo, parecernos más a Él. Guíame a mí, Señor, para poder ser claro y fiel. Ayúdales a ellos, Señor, a poder entenderme y a poder apropiarse, Señor, a mí también. Ayúdanos a todos a apropiarnos de esto para traerte gloria en lo que importa, Padre. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pedimos esto. Amén.
Cuando uno va donde el dermatólogo, ahí de donde yo vengo, ese es el doctor que le ayuda a uno con la piel. Entonces hay un dermatólogo que empecé a asistir, ya que en mi familia varios miembros han tenido cáncer de piel y empezó a salir ciertas manchitas que me preocuparon, y me fui donde este amigo, ex compañero del colegio, y él me ha venido dando seguimiento durante muchos años, varios años ya, y a Rebeca también por cosas de la piel, y él nos ha estado dando seguimiento, y él tiene una lupita. Entonces él lo sienta a uno en un asiento, lo inclina para atrás. Él es un hombre bien robusto y grande, y viene y se le coloca a la par de la cara de uno, aquí, pero así, acerca sus ojos aquí y empieza con la lupa a observar todas las partes de la cara, la nariz, y es un poco hasta incómodo porque uno hasta lo puede respirar, ¿verdad? Y está uno ahí y de pronto dice, no, está malo, está bien, eso está bien, oh, esto está mal, ¿verdad? Y en ese ejercicio, él lo que anda haciendo es buscando, tratando de entender mejor, tratando de ver mejor, para luego poder emitir juicio, para poder emitir criterio de lo que está viendo. Entonces a veces uno le enseña una mancha negra, él la ve y dice, eso no hay problema, no hay ningún problema. Pero luego él ve algo y de pronto se queda ahí y dice, esto sí está malo. Y de pronto viene y hace las distintas cosas, a veces quita y a veces, bueno, demás y demás. ¿Para qué es una lupa? ¿Para qué es un lente magnificador? Creo que esa palabra lo define. Lo que hace es que vuelve más grande, magnifica esa partícula, eso es lo que significa, vuelve grande, vuelve evidente, vuelve visible. Bueno, nuestro capítulo entra dentro de la última parte. Es la parte de la aplicación. Pablo ahora va a decirle a los filipenses, ahora vamos a aplicar capítulo 1, 2 y 3 y lo vamos a practicar en esto y esto y esto y esto. Había que entender capítulo 1, 2 y 3 para entender el cuarto. Y lo hace volviendo a traer un tema que había hablado en el capítulo 1, solamente que no había dicho nombres. Se sabía que había un conflicto en la iglesia de Filipenses, pero no había dicho nombres. Y ahora los llama y dice Evodia y Síntique. Y cuando vemos esto, no hay otra. ¿Cuál es el propósito de Pablo al hacer eso? Exhortar a estas dos hermanas. Exhortar por medio de estas dos hermanas al resto de la congregación. Exhortar a los líderes a que les ayuden a estas hermanas que estaban en conflicto. Si el propósito de Pablo era exhortar sin temor a herir sentimientos a esas hermanas y hermanos, el propósito es el mismo en esta tarde. Pablo quería dejar esto a las iglesias. Dios, que es la fuente de toda la inspiración para volver esto a la palabra de Dios, quería venir a hacer una exhortación a Manrique Salazar en esta tarde. Pero no solito, también con ustedes, a todos los miembros, a exhortarnos en estar firmes en el Señor. Estar firmes en el Señor, protegiendo la unidad de la iglesia. Y esto es algo para el cual nos ha empoderado. Vean, empezamos la serie, El gozo de vivir en Cristo, y en la primera prédica se llamó, este es un gozo muy particular. Es un gozo que depende no de las circunstancias, no depende de cómo me siento, no depende de si me siento triste o me siento feliz, no depende si estoy sufriendo o no estoy sufriendo. Quiere decir de que es un gozo que se puede practicar a pesar de la circunstancia. Es un gozo que se puede practicar por una nueva relación en la cual estamos insertados. Es cuando dice en Cristo, si usted se da cuenta, en esta sección mencionó ya 2 veces en Cristo, dice, estén firmes en el Señor. Luego dice en el 4, regocíjense en el Señor. Entonces, en el Señor es una nueva posición en la cual usted y yo, si en Cristo, estamos colocados. Y es esta nueva realidad
de que hemos entendido, escuchado, leído lo que Dios mandó a Cristo a hacer por nosotros, nos hemos arrepentido, hemos aceptado lo que Él lo envió a hacer por nosotros y hemos recibido los beneficios de esa muerte en la cruz por nosotros. Hemos creído y ahora hemos recibido. Y lo que hemos recibido nos apropiamos de Él por medio de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Entonces lo que podamos hacer en Cristo es una obra del Espíritu Santo. Si no estamos pudiendo hacer algo que hemos sido habilitados para hacer en Cristo, o no está el Espíritu Santo, o simplemente lo estamos ignorando. Porque ahora el gozo dividido en Cristo, estar firmes en Cristo, ese título podría estar hasta más completo. Estén firmes en Cristo. Y es ahora que por medio del Espíritu el Señor nos quiere perseverando en algo, trabajando diligentemente en algo, con las antenitas de vinil. ¿Se acuerdan? ¿Quién tenía antenitas de vinil? A eso, compañero, así me gusta. El Chao, no, el Chapulín. Perdón, eso es un grave error. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Alertas, preparados, organizados. Porque si hay algo que el diablo va a querer hacer, y digo el diablo, no digo las personas, la persona va a querer es desunir iglesias. El día que a alguien se le ocurrió plantar esta iglesia, ese día, este grupo, hace 125 años, todas las personas que pasan por este edificio son el blanco de alguien. ¿Por qué? Porque es lo que más acerca a las personas a Dios. Eso es lo que Él va a querer destruir esta iglesia. Y lo ha intentado por 125 años. Creo que es en septiembre, vamos a celebrar el 125 aniversario. ¿Verdad? Ya Él no está tentando a los que ya se fueron, está tentando a los que quedamos. ¿Verdad? Esos a los que tiene en ojos. Entonces, estar firmes en qué. Quiero mostrarles en qué. ¿De qué está hablando? No es la primera vez. Puedes ir conmigo al capítulo 1, versículo 27. Mira que ya había dicho esa palabra, estar firmes. Dice, versículo 27, capítulo 1, 27. Solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo en el cual han creído. De modo, ya sea que vaya a verlos o permanezca ausente, yo pueda oír que ustedes están firmes, la misma frase, que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Dice dos maneras en las cuales uno puede estar firmes en un mismo espíritu. Si tenemos el mismo espíritu y hay un conflicto, el mismo espíritu va a guiar hacia la misma dirección. Dice, teniendo una sola mente, estar firmes en un solo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio, una misma mente, un mismo espíritu. Eso quiere decir de que aquí estaba hablando del problema de estas dos hermanas y le está diciendo a toda la congregación, parece que el conflicto ya se había vuelto evidente y público para todo el mundo. El conflicto entre Evodia y Síntique es la situación primaria que la carta quiere manejar. Lo menciona al inicio y lo menciona al final, y al final lo menciona con nombre y apellido. Y lo que Pablo quiere decirles, a eso se refería, que pueden resolver sus conflictos y pueden al mismo tiempo regocijarse en el Señor. Por eso la sección que leímos va a decir regocíjense. Una vez más les digo, regocíjense. Parece que uno se puede regocijar en medio de un conflicto, en medio de problemas en la iglesia. Entonces vean ahora, luego en el capítulo 2 vuelve a mencionar el tema. Capítulo 2 dice, porque versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, y si hay algún consuelo de amor, y si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo de un mismo sentir,
conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Está hablando del conflicto de estas dos hermanas. Posiblemente el conflicto de ambas se ha vuelto tan público que ya las personas han tomado partido. Ya las personas han juzgado, si Evodia o Síntique. Yo voy con Evodia, yo voy con Síntique. Y se han generado facciones y grupos. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo, nada por vanagloria. Con la actitud humilde, cada uno de ustedes consideren al otro importante, más importante que a sí mismo. Versículo 4, 2:4, no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Le está diciendo a la iglesia, están viéndose a ustedes mismos y se están poniendo a ustedes superiores a los demás. Háganlo, si está Cristo en su corazón, es lo contrario. Copien a Cristo. Vean lo que sigue y dice, versículo 2:5, haya pues en ustedes esta misma actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual aunque tenía forma de Dios, no consideró a ser igual como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, de sus intereses, de su propia posición, y la entregó para el beneficio de otros. Y dice en el 9, por lo cual, por esa humildad, Dios también lo exaltó, porque quiso someterse a la voluntad del Padre, buscar lo que complacía al Padre en todo, y obedeció perfectamente al Padre. Por esa razón Dios lo exaltó. Entonces le dice a los filipenses, tengan la misma actitud de Cristo, sean humildes en medio de esta situación que tienen. Luego capítulo 2, versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Y les aclara, lo que vayan a hacer de aquí en adelante, les está diciendo, si hacen lo que complace a Dios es porque Dios está presente. Si no hacen lo que a Dios le place, están haciendo su propia voluntad, y tal vez es porque el Espíritu Santo no está allí. Y los está confrontando y los está exhortando. Ahora nuestro versículo dice específicamente, hermanos míos, amados, añorados, gozo y corona mía. Mira, esto no es como venir a humillar a las hermanas frente a todo el mundo. Les dice, mis hermanos en Cristo, tenemos un vínculo en Cristo. Ustedes son todos, incluyendo Evodia, incluyendo Síntique. Ustedes son el gozo en mi vida. Los amo, las amo, les está diciendo. Pero aún así estén firmes en el Señor. Firmes físicamente era lo que se le pedía a un soldado romano, que esté firme en el frente de batalla. Pero figurativamente, simbólicamente, ya no significa eso. Lo que significa es más bien comprometidos de mente, habiendo resuelto, estando convencidos, determinados a eso se refiere con estar firmes. Entonces, cuando pensamos en esta parte donde él dice, estén firmes en el Señor, amados, e inmediatamente después habla, ustedes dos hermanas vivan en armonía, lo que le está enseñando a la iglesia, le está exhortando a la iglesia, es que estén firmes, preparados y organizados para proteger la unidad de la iglesia cuando es necesaria. Cuando es necesaria. Mis hermanos y mis hermanas, estar firme en el Señor significa estar comprometidos, basado con el vínculo que tenemos en Cristo, el mismo vínculo que tenemos en Cristo. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Hemos recibido los mismos beneficios en Cristo. Todos los beneficios son inmerecidos. Ahora tenemos la misma posición en Cristo.
Hemos estudiado de que ahora somos rectos delante de Dios por gracia, sin merecerlo. La rectitud que logró Cristo al obedecer perfectamente a Dios en todo momento. Ahora Dios nos ve como Él ve a Cristo. No ve nuestro pecado. Trasladó la rectitud perfecta de Cristo a nosotros por medio de la fe en la obra de Cristo. Entonces Él nos ve como personas que siempre obedecemos, como personas que siempre hemos obedecido. Ve la rectitud de Cristo en nosotros. Y en Cristo vio nuestro pecado y lo castigó. Y por eso ahora podemos tener una relación con Dios. Cuando yo peco hoy, Dios ve no mi pecado, ve la rectitud perfecta de Cristo, la obediencia perfecta de Cristo. ¿Qué más no merecido? ¿Qué más regalo de la gracia y amor de Dios podemos recibir sino ese estado y esa posición delante de Dios? Entonces, ¿cómo eso debe de transformar y cambiar cuando yo veo el pecado de otra persona? Ya sea contra mí o contra los demás. Si Él me ha dado tanto sin merecer, que mi pecado hoy lo castigó sobre alguien más, no en mí, y me sigue viendo como si yo fuera un obediente perfecto, cuando esta persona viene y peca contra mí, esta gracia recibida yo la puedo transferir. Si el amor de Dios para conmigo en Cristo ya no depende de mi conducta, pero de lo que Cristo hizo por mí, entonces ¿quién soy yo para pedirle a él o a ella que cambie de conducta para yo tratarlo de cierta manera? Jamás. Gracia recibida, gracia que puedo transferir. No hay conflicto en que usted y yo nos podamos ver involucrados, en el cual no podamos transferir esa gracia. Gracia no merecida. Entonces, cuando Pablo está llamándolos a ellos a estar comprometidos por ese vínculo en común que tienen los cristianos, hoy podemos transferir ese mismo principio en esta mañana a nosotros. Dios me está llamando a mí desde el día 1 que empecé a estudiar este texto para venir a enseñárselo a ustedes. Me ha estado enseñando, me está llamando en esta tarde a comprometerme, a estar firme en el Señor. Manrique, lo quiero firme en el Señor, comprometidos con ese vínculo que lo une a usted con esos otros miembros de su iglesia que han recibido, que se mereció la misma sangre por ellos que por usted, para mantenerme buscando, perseverando, estar en unidad con ellos. Eso es lo que Dios quiere para mí hoy, que yo haga esto con ustedes. Pero eso también es lo que el Señor los está llamando a ustedes a hacer conmigo y entre ustedes. Transferir la gracia que ustedes han recibido, el perdón no merecido, ser transferido. Ustedes y yo aquí somos hermanos en Cristo, misma posición delante de Dios, misma gracia y amor expresados por el Padre para ustedes y para mí. Entonces, con ese amor que hemos recibido nos debemos de ver los unos a los otros y poder inclusive expresarlo en los términos de Pablo. Hermanos míos, amados y añorados, goza y corona mía, amados, con esa ternura con la que Él se expresa a otras personas, un Señor de la antigüedad, de hace 2000 y pico de años, y nosotros hoy deberíamos de tener esa misma, al vernos los unos a los otros, con esa misma misericordia, con esa misma dulzura, con esa misma sentimiento. Y es de esa perspectiva que cuando nos ofendamos, podemos aún así no separarnos, pero perseverar en mantenernos unidos y en perdonarnos, inclusive no hacernos cosas que nos pueden separar. Hace varios años estaba en un curso para pastores. En ese curso habíamos como 15 pastores y el curso era para poder, era un curso sobre manejo de conflicto en la iglesia. La Biblia no habla de todos los temas, pero de los temas que habla es autoridad sobre la vida de las personas. Y conflicto, pleitos, es uno de los temas de los que más habla la Biblia. Entonces ella se vuelve autoritativa sobre la iglesia cuando hay conflictos entre hermanos en Cristo.
entre mismas personas que se ha derramado la misma sangre por ellos y que sin merecérselo han sido puestos en la misma posesión, tienen el mismo valor delante de Dios. Entonces, ahí la tarea era, el primer día del curso, traer 10 conflictos que habíamos podido ver en persona o haber escuchado que había pasado en nuestras iglesias. 10 alumnos, 10 conflictos. ¿Cuántos? 100 conflictos. Íbamos viéndolos uno tras uno. Había que llenar una hoja completa para describir el conflicto y había que traer identificado el problema, la fuente del problema, la fuente del conflicto. Y número 2, el resultado final, consecuencia grave final del conflicto. ¿Sabe? Después de que terminamos, fue muchas horas de inversión en Arizona, en el desierto, calientísimo. Y después de que terminamos, les puedo decir que el principal problema, fuente de todos los conflictos que vimos, era el orgullo de una sola persona. Todo empezó con el orgullo de una persona. Ese orgullo se le empezaron a unir personas orgullosas y se generó un grupo. Y en algunos casos otro grupo de personas orgullosas, ¿verdad? Y empezó a ser el problema. ¿Cuál fue la consecuencia principal que estaba casi en todos los casos? Se terminó cerrando la iglesia. Si al inicio de capítulo 1 empieza a hablar que en Cristo estamos comprometidos con la obra del Evangelio, con el Evangelio trabajando en nosotros, pero al mismo tiempo dándolo a conocer a otras personas más y más, esos pleitos se pasearon, destruyeron, quitaron los años de inversión, el progreso que hubo y destrozó la obra de Cristo en cada una de esas situaciones. Y todo empezó con el orgullo de una persona, que se fue propagando, fue inflamando y fue uniendo partidarios al punto que ya no hubo nada que hacer. A cierto punto también reconocimos que una fuente del problema es que las iglesias no estaban organizadas para manejar esos conflictos. No estaban ni organizadas, ni los miembros estaban entrenados a cómo se manejan conflictos entre hermanos y hermanas en Cristo. Principio número 1. Tenemos que estar firmes, comprometidos con este vínculo que nos une en Cristo. Este vínculo en común que tenemos es algo precioso delante de Dios. Es más valioso esta relación de hermanos y hermanas en Cristo, de ser familia en Cristo, es algo más valioso que cualquier cosa material. Es algo más valioso que cualquier otra relación que podamos tener con otras personas fuera de esta iglesia. Nuestra relación en Cristo es más importante que nuestra relación biológica con un montón de otras personas. Al menos delante de los ojos de Dios. Pero también el Señor nos está llamando a estar firmes, procurando diligentemente ser de un solo sentir en esta iglesia. Ser de un solo sentir con nuestros hermanos de la iglesia. Cuando hablamos de ser de un solo sentir, cuando hablamos de, digamos, de procurar diligentemente, mira el versículo 2, ¿de dónde saco esta idea? Mira, ahora sí, dice, ruego a Evodia y a Síntique. Sabemos poco sobre ellos, lo único que sabemos es las cosas que dice el texto sobre ellas. Lo único que sabemos es de que está afectando toda la iglesia, al punto que es la situación que está manejando Pablo durante toda la carta, al punto que les recordó lo que Cristo hizo, la humildad que se necesitó en Cristo para hacer lo que hizo, siempre confiando en la voluntad del Padre, sumiso a la voluntad del Padre, para poder decirle, ustedes tienen que hacer lo mismo. La semana pasada habló, ustedes son ciudadanos del cielo, tienen ciudadanía del cielo,
Por lo tanto, hay que comportarse como un ciudadano del cielo, no como un ciudadano de otro lugar. Entonces, no dice cuál es el problema entre ellas. Lo que describe la naturaleza del problema, lo que describe es lo que está generando en la iglesia. Y lo que describe es lo que se quiere que se haga producto de ese efecto. Dice el versículo siguiente. No, el mismo versículo. Que vivan en armonía. En realidad, literalmente lo que dice, que se vean la una a la otra como iguales, como importantes. Que se vean la una a la otra. Eso es lo que literalmente dice. Que se vean a los ojos la una a la otra. O sea, eso es cuando, si lo que está diciendo, los versículos que le leí en capítulo 1 y en capítulo 2, que busquen un mismo sentir, que se pongan los intereses del otro superior al de sí mismos. Entonces, ¿qué quiere decir eso literal? Que se vean a los ojos la una a los otros. O sea, es prácticamente que las dos hermanas vinieran y se tratan de entender, para que entonces la otra vele por los intereses de la otra, y si ambas hacen lo mismo, puede haber un acercamiento de posiciones y puede haber una protección de esa amistad o de esa hermandad, y por ende puede haber la expresión del amor de Cristo en medio de esa relación. Lo que ellas hagan va o a magnificar, a hacer grandote algo sobre ellas, o a magnificar o a hacer grandote algo sobre Cristo. Esas son las dos opciones en un conflicto. O hacemos grande a Cristo, o nos hacemos nosotros grande delante de las demás personas. Y la pregunta para ellas era: no se hagan, no busquen la gloria propia, busquen la gloria de Cristo. No busquen honrarse a sí mismas, busquen honrar a Cristo. Si tenemos el gozo de nuestra salvación, es porque nos gozamos, porque hemos confiado en Dios de lo que nos ha prometido por medio de la fe. Ver a otros, buscar a otros para proteger la unidad con otros, restablecer la relación con otros, es lo que hace una persona que verdaderamente cree en Cristo. Cuando buscamos procurar diligentemente quiere decir alguien que hace todo lo que es necesario, todo lo que está en su capacidad para traer paz entre esa persona y uno. Buscar un mismo sentir no es defender lo que yo siento y defender lo que yo quiero. Buscar un mismo sentir, hay que poner eso a un lado y poder considerar lo que el otro piensa y lo que el otro siente y tratar de ponerlo arriba para darle valor. Y entonces, si yo tengo mi posición y tengo la de ella, para que pueda haber algo, necesito poder traerlas y traerlas cerca para ver cómo resulta algo que vuelva a las dos personas más cercanas la una de la otra. Es un rendimiento de los deseos personales, es un rendimiento de las metas personales, es un rendimiento del ego personal. Es dar mi vida por la otra persona, no fue lo que Él hizo por nosotros. Es dar nuestra vida por los otros. Mis hermanos, no hay otra manera. Si lo que Pablo fue tan directo de llamarlas a ellas por nombre, ¿qué es lo que Dios nos está llamando hoy en esta mañana? Bueno, a mí, Manrique, me está llamando a que me recuerde si hay alguna persona con la cual yo tengo un conflicto abierto, aquí o en Costa Rica. Sean ellos los que me ofendieron, y en especial si soy yo el que ofendí, si hay alguien que tiene una queja contra mí, si hay algo que he generado por alguna acción o por no hacer algo, Dios me está llamando en esta tarde, toda esta semana que he estado preparando el sermón, a ser diligente y buscar un mismo sentir con esos hermanos en Cristo. ¿A qué te está llamando a ti a hacer en esta tarde? ¿Con quién? Entonces va a haber
dos caminos. Número uno, ¿vas a magnificar a Cristo? ¿Manrique va a magnificar a Cristo? ¿O nos vamos a magnificar a nosotros mismos? ¿Le vamos a buscar la gloria de Cristo o vamos a buscar la propia? ¿Qué es lo que le trae honor a Cristo? Y te animo a hacerlo para la gloria de Cristo. Esto es lo que Satanás va a tratar de hacer. Va a tratar que usted evalúe si se lo merecen o no se lo merecen. Número dos, va a tratar de que usted retenga el perdón. Va a tratar de que usted se justifique en la manera que usted es o en la manera en la que usted fue creado o creada. Va a tratar de que usted ponga miles de excusas, incluyendo esperarnos a que sean los demás que vengan a donde nosotros. El diablo va a tratar de detener lo que haga más grande a Cristo en usted. Lo que él quiere más bien es que se vuelva Cristo visible para el mundo alrededor de ustedes. Saben, en el mercado laboral, digamos, por muchos años estuve allí, y si hay algo que uno valoraba en un empleado o en un miembro de un equipo, es una característica, y es la humildad. Y esa se muestra cuando esa persona se ve metida en un conflicto. Porque usted no la ve, sí, démosle, peleemos entonces. No, esa no es la actitud. O sea, usted ve a la persona mansa, humilde. Cuando es la que hace el problema, no tiene ningún problema con venir y pedirle perdón a la otra persona. Es más, se da cuenta, ya sea porque ella misma se da cuenta que habló, o él mismo se da cuenta que habló, dijo, reaccionó, actuó, decidió de una manera que no le trae gloria a Dios en el caso de un cristiano. Pero inclusive los no creyentes, aunque no lo están haciendo por la gloria de Dios, basado en el vínculo con Cristo, también pueden reaccionar inmediatamente, pedir perdón. Eso no estuvo bueno, eso no le trae gloria a Dios. Algunos no creyentes dicen eso. Y cuando reciben perdón, cuando alguien les viene a pedir perdón, esas personas reaccionan. Las personas humildes reaccionan. Sí, claro, por supuesto que te perdono. Inmediatamente se autoevalúa. Hay algo que yo pude haber hecho también, que pudo haber contribuido, y también le pide perdón a la persona. Uno puede ver eso en los empleados, en los dirigentes, lo puede ver hasta en los gerentes, lo puede ver en muchas áreas. La marca principal que tienen, hay un libro famosísimo sobre los top gerentes del mundo. Traen como analizaron no sé cuántos miles, y traen como unos 10 a observación. Y esos grandes gerentes, la marca número 1 es humildad. Wow, si eso pasa en el mundo, ¿cómo debiera ser en aquellos que fueron salvados por gracia? Y la respuesta debería ser más evidente aquí en la iglesia, que estamos dispuestos a ser grande, a magnificar, a dejar ver mayor y más rápidamente a Cristo, por ese amor a Cristo. ¿Saben? Debemos de estar firmes en el Señor, comprometidos a proteger la unidad entre nosotros por este vínculo que tenemos en común. Tenemos que estar procurando diligentemente buscar ser de un solo sentir con aquellos con el cual tenemos una diferencia o nos vemos envueltos en un conflicto. Pero también debemos de poder guiar a los demás hacia la reconciliación cuando es necesaria. Mira el tercer versículo. Versículo 3, y dice: en verdad fiel compañero. Está hablando un líder de la iglesia, no sabemos quién él, no lo identifica. También te ruego que les ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas. Ahora sí describe quién son estas damas. Dicen que son compañeras de las luchas de Pablo. Quiere decir que han estado metidas en el evangelio, trabajando al lado con él. Ya sea porque son las que han puesto el dinero, o ya sean porque son las que han ido con él, ya son porque las que han puesto las casas para que la gente venga a escuchar el evangelio, ya sea porque son las que están proclamando y predicando el evangelio junto con él.
Estas mujeres son siervas de Cristo. La importancia de las mujeres dentro de la iglesia para lograr el propósito y la misión de la iglesia. Ellas son el mejor ejemplo. Y le dice, hermano, ayúdeles a estas dos mujeres. Este posiblemente es un líder. Entonces, ¿qué pasa? Que pareciera que Pablo está diciendo que hay una responsabilidad también en aquellos en el liderazgo o en el resto de la membresía para involucrarse a guiar a aquellos que están teniendo un conflicto. Los que están metidos en el conflicto no debieran de sorprenderse, ni de resentirse, ni de mucho menos enojarse, porque algunos vean necesario involucrarse para ayudarle a que resuelva su conflicto. Ni Evodia ni Síntique deberían de molestarse, haberse molestado, porque este hombre fue dirigido a insertarse en el conflicto para ayudarlas a solucionarlo. No debiera de sorprender ni a las personas involucradas en el conflicto de que el liderazgo interviene para redireccionar para que lo logren resolver. Los cristianos no se debieran sorprender de que alguien con el cual tenemos un conflicto, ese cristiano venga donde nosotros para tratar de buscar paz entre nosotros. Nosotros no nos debiéramos de quedar esperando a que sean los otros los que vengan. Aunque nosotros seamos los ofendidos, nosotros podemos ser los que vamos. No fue Dios el ofendido el que hizo algo por ustedes y por mí, los ofensores. Ya nos dio ejemplo. Nadie tiene que quedarse esperando lo vengan a uno a buscar. El ejemplo es adoptar la misma humildad de Cristo. Dios, el ofendido, el de la iniciativa para ir a buscar paz con aquellos que lo ofendieron. Estas tres ideas mantienen una iglesia unida. Estas tres ideas mantienen un matrimonio unido. Estas tres ideas pueden mantener una amistad unida, un noviazgo unido. Estas tres ideas podrían mantener la unidad, la cercanía entre una madre y sus hijos, entre un padre y sus hijos, unidos y cercanas y robustas. Estas tres ideas podrían ayudar a un creyente a desenvolverse en su trabajo como una persona que es unificadora. Hace muchos años, cuando estaba en el colegio, yo fui educado en un colegio de monjes, monjes franciscanos, hombres y mujeres. Y me acuerdo una vez que uno de los frailes, yo estaba, no sé qué habré hecho, pero una vez enfrente todo el mundo dijo: ¡Salazar! Ese nombre me lo dicen a veces cuando algo estoy haciendo que no está bien. ¡Salazar! ¿Verdad? Y entonces dicen: ¡Salazar! Y entonces vuelvo a ver y todo el mundo: ¡uy! El fraile está llamando a Manrique, ¿verdad? Y entonces: ¡Salazar, usted es un elemento disociador! Y yo me quedé así como: ¿y eso qué significa? Yo no entendí qué quería decir, pero ya luego entendí, me lo explicó. O sea, que era como alguien que no busca la asociación, pero más bien la disociación. No busca que las personas se acerquen, pero más bien se separen. O sea, no era un complemento, ¿verdad? No me estaba dando un piropo. Y entonces así como que me quedé pensando: ¿y eso de dónde? Y después me tomó aparte y me dijo lo que yo estaba haciendo, y entendí que yo no estaba siendo unificador. O sea, yo no traía beneficio a que las personas se entendieran, sino más bien lo que generaba más bien es sembrar conflicto entre las personas. Otra manera en la cual me han recordado mi apellido es cuando allá en el pueblo mío decían: uy, usted de verdad que es un Salazar. ¿A usted no le han dicho eso? Y también uno se está quedando, al inicio era como un complemento, ¿verdad? Sí, yo soy Salazar también. Pero en realidad no era nada bueno lo que me estaban diciendo. Se estaban refiriendo a algunos aspectos de mi familia que eran reconocidos no por ser buenos, sino por ser malos. ¿Saben? Hay ciertos tipos de creyentes
que usted los escucha, hay ciertos creyentes que usted los escucha decir, es que yo soy así, yo digo las cosas así, y las digo tal y como son. Yo sé que aquí no hay ni uno solo de esos aquí en la iglesia. En otras iglesias hay de ese tipo de personas. Yo quiero decirle algo, si usted conoce a alguien así allá en otra iglesia, yo le aconsejaría, le vaya y le diga a esa persona que tiene que dejar de decir eso. Tiene que dejar de decir eso, porque eso no suena bien. Eso no apunta bien, no trae cosas buenas. Uno como pastor, la gente se le acerca y le dice, vea pastor, yo quiero que usted sepa que yo digo las cosas así, y ya uno está, sea Padre, ayúdame. Prepárame, dame paciencia, porque lo que me van a decir ya me están advirtiendo. Es otra manera como decir, mire, prepárese, ¿verdad? No, mis hermanos, en realidad, ¿cómo somos nosotros? Debería ser algo del pasado, no del presente. Nosotros deberíamos de ir progresando, ¿verdad? Por ejemplo, si somos dados a decir lo que pensamos, usted necesita primero aplicar lo que mi abuela me decía a mí. Me decía, Manriquito, calladito, más bonito. Eso es lo primero. Si usted no puede retenerlo, por lo menos déjelo reservado ahí, no lo saque. Eso es lo primero que tiene que entregar, ¿verdad? No genere problema, ¿verdad? No genere problema, no genere el conflicto. Manténgalo. Luego, vea lo que dice el versículo que leímos ahora, trayendo todas nuestras que al Señor para que Él nos dé paz, ¿verdad? Ahí está la solución. En vez de generar el conflicto con alguien, yo traigo mi ansiedad donde el Señor y Él me da paz. Yo oro al Padre, me provocó, me dolió, me está sacando de quicio, no lo soporto, no la soporto. Padre, perdónala, perdóname, perdónanos, ayúdame a ser como Cristo en vez de comunicar. Estar firmes en Cristo, no es en Manrique. Estar en Cristo no es en ti, en tu personalidad, en la manera en la que creciste, cómo los eventos te formaron. No, estar firmes en Él, en cómo es Él, dándolo a conocer, magnificándolo. No hay nada mejor que tener amigos que lo mueven a uno a magnificar a Cristo, a hacer grande a Cristo delante de los demás. La mejor amiga que usted puede tener es una que me anima, me invita a ser grande a Cristo en mi manera de actuar y ser. El mejor amigo que usted puede tener es uno que lo va a liderar a uno, empujar a uno a magnificar a Cristo, no a uno mismo. El mejor potencial compañero de vida o compañera de vida que usted puede tener es una que teme a Dios de tal manera, ama a Dios de tal manera, que entonces trata a la persona como Dios lo ha tratado a él. Gracia no merecida y externa gracia no merecida. La mejor manera, característica que le podríamos mostrar a nuestros hijos para que desarrollen, atributo que desarrollen, es la humildad. Es ser personas que solucionamos los conflictos con los demás. No los hacemos más grandes, no los provocamos a rienda suelta. No. Eso no muestra a Cristo, no le trae gloria a Cristo. Por ende, el cuarto versículo dice, regocíjense en el Señor. Otra vez se los digo, regocíjense. ¿Qué está diciendo? No encuentren su gozo en las personas, ni en cómo lo tratan, ni en eso que le está pasando. A las hermanas, ¿qué le está diciendo Pablo? Saquen su gozo del Señor Jesucristo, de Dios en persona, no en lo que está pasando la una con la otra. Siempre vamos a tener razones por las cuales adorar a Dios y darle gracias a ese conflicto. El creyente ahora tiene una nueva perspectiva de los conflictos. No es algo que solo puede traer cosas malas. Los conflictos para los creyentes pueden ser una gran oportunidad para ver a Dios trabajar poderosamente, ya sea porque nos hace más santos como Cristo, o ya sea porque torna a la otra persona arrepentida y logra crecer por medio de nosotros. Entonces, busquemos como iglesia magnificar a Cristo para su gloria.
el nuevo sistema de membresía de la iglesia va a ser diferente. Una persona que quiera ser miembro de la iglesia Emmanuel pasa por un curso donde hay muchos distintos temas que tiene que ver, pero de uno de ellos, cómo se maneja en la Biblia un conflicto. Paso 1, 2 y 3. Y si no funcionó, paso 4, 5 y 6. Y si no funcionó, 7 y 8 y 9. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y se te va a pedir que des tu palabra de que vas a seguir esos pasos. Compromiso número 1. Compromiso número 2, de que vas a proteger tu matrimonio del conflicto, que lo vas a hacer todo lo que está en tu capacidad de hacerlo perseverar. Compromiso número 3, que vas a proteger los niños, que vas a discipular tus propios niños, que no le vas a dar esa responsabilidad a la iglesia, que la vas a asumir tú. Compromiso número 4, que cuando tienes un problema, vas a buscar consejo de tus pastores y le vas a aceptar que te ayuden con la palabra a crecer en tus problemas, que no los vas a esconder, que no te vas a creer suficiente, sino que vas a buscar consejería pastoral bíblica, no cuando ya no se puede hacer nada, pero a tiempo. Compromiso número 5, de que vas a ser un miembro fiel y activo, parte de un cuerpo, donde no solamente creces en el cuerpo, te relacionas con el cuerpo, frecuentas el cuerpo, pero también le sirves al cuerpo y también financias el cuerpo. Compromiso número 6, que vas a vivir como una persona que no hace lo que le da la gana con su vida cuando está en la iglesia, sino que vive dando cuentas a aquellos que Dios puso en la iglesia como autoridad, y que lo vas a hacer por ejemplo de Cristo, que se sometió al Padre y hizo su voluntad sumiso. Ese es el ejemplo que nos dio. Por lo tanto, podemos seguir a nuestros líderes y que podemos seguirlos. Entonces, los primeros que van a llevar este nuevo curso de membresía son los que quieren volverse miembros de la iglesia. Pero en este año vamos a buscar un medio para pasar a todos los miembros ya antiguos por el mismo proceso. Si alguien no quiere comprometerse con resolver conflictos dentro de la iglesia, si alguien dice no quiero hacer perseverar mi matrimonio, si alguien dice no quiero proteger a los niños ni discipularlos, si alguien dice no quiero consejo, si alguien dice no quiero rendirle cuentas a nadie, ¡ay padre! Yo quiero saber quién dice no a esas 6, porque ese no huele a oveja, huele a lobo, y aquí necesitamos ovejas, no lobos. Ajá, vamos a orar, mis hermanos. Padre,